Un soldado quebrado compra una mansión de 120 años, lo que encuentra dentro lo deja helado. La noche estaba oscura y tormentosa cuando Pedro, un veterano de guerra con el alma rota, se quedó frente a la antigua mansión de 2 pisos, con sus ventanas rotas y puertas descolgadas, como un zombi en pie. Aquella casa, situada al final de un camino polvoriento y rodeada de árboles torcidos que parecían murmurar secretos, parecía un mausoleo del tiempo. Mientras miraba, una escalofriante sensación recorrió su espalda. Se decía que quien entraba jamás salía igual, o jamás salía. El primer paso dentro de la mansión fue como atravesar una línea entre 2 mundos. El aire estaba pesado, lleno de polvo y un extraño olor a moho, como si las paredes guardaran secretos oscuros. Con cada crujido del piso de madera, el corazón de Pedro latía más rápido, resonando como un tambor de guerra. Pero no solo el ambiente era inquietante, sino que había algo profundamente extraño en las paredes, retratos de personas con miradas vacías que parecían seguirlo a cada paso. Las sombras danzaban a su alrededor, como si la propia casa estuviera viva, protegiendo lo que ella misma albergaba. A medida que exploraba, Pedro se topó con una puerta entreabierta en el sótano. Desde detrás de la puerta se oía un susurro, un murmullo apenas audible que parecía repetir su nombre. «¿Pedro? ¿Pedro?» Su respiración se aceleró, y sintió un nudo en la garganta. Se dijo a sí mismo que estaba loco, pero la curiosidad ganó, y empujó la puerta. Ante sus ojos se reveló una habitación oscura, repleta de objetos extraños, muñecas antiguas con ojos que parecían llorar, relojes parados, una cuna vacía. La cuna, completamente destrozada, lucía como si hubiera sido usada recientemente. Cada nube de polvo que levantaba se sentía como un eco del pasado, de historias que querían ser contadas, pero lo que dejó a Pedro helado fue un espejo viejo, cubierto de telarañas. Cuando se acercó, la imagen no fue la suya. En lugar de su reflejo, vio a un niño pequeño, con ojos asustados, que gritaba. ¿Era su imaginación o había algo más aterrador en juego? La habitación parecía cerrarse a su alrededor, con un aire pesado que le apretaba el pecho. La angustia comenzó a brotar como un volcán a punto de erupcionar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensó mientras se giraba, la sensación de ser observado lo acechaba. Justo detrás de él, el susurro se convirtió en un grito desgarrador. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. A medida que el eco de su grito resonaba en las paredes, Pedro sintió el latido del miedo en cada fibra de su ser. Aferrándose a las paredes para no caer, su mente vibraba entre la razón y la locura. La mansión, en toda su aterradora majestuosidad, guardaba secretos que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Qué pasaría si esos ecos del pasado se convertían en su propia historia? ¿Qué misterios aguardaban en las sombras? Con una adrenalina desbordante, dio un paso más hacia el abismo que se ocultaba tras la puerta. ¿Sería capaz de descubrir la verdad o quedaría atrapado para siempre en aquel laberinto de locura? El grito resonó como el eco de un alma atrapada, y Pedro se giró rápidamente, sus ojos rebosantes de pánico. La cuna, aparentemente inofensiva, ahora parecía cobrar vida, como si un niño invisible se mecía en su interior. El aire se volvió aún más denso, casi opresivo, mientras la oscuridad de la habitación lo envolvía. Se preguntó si la mansión tenía un latido propio, uno que resonaba con la historia de cada inquilino que había pasado por allí. Sin poder contenerse, retrocedió. Junto al espejo, las muñecas parecían observarlo, sus ojos brillantes, llenos de un dolor que Pedro sentía como si fuera propio. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las historias, los rumores que había escuchado en el pueblo sobre la mansión. Alguien murió aquí, le habían susurrado, un niño entre ellos. ¿Era él el que gritaba? Su alma en pena atrapada en aquel lugar debido a eventos horribles que jamás se habían olvidado. ¿Quién eres?, murmuró, más para sí mismo que para el cuarto vacío. Un silencio sepulcral le respondió, y en ese instante, sintió que la realidad se desmoronaba ante él.
Lo que había visto en el espejo permanecía grabado en su mente, deseaba olvidarlo, pero no podía. La imagen del niño con ojos asustados seguía acechándolo, como si le pidiera ayuda. Con decisión, Pedro se dirigió hacia la puerta. Tenía que salir de allí. Pero, al cerrar la puerta tras de sí, el pasillo se torció en una serpiente oscura, y el suelo crujió como si la casa le protestara su decisión. Volteó hacia atrás, la habitación se había transformado, una sombra más oscura que la noche ocupaba su lugar y un murmullo ininteligible se deslizaba entre las paredes. «¡Sal de aquí!», gritó Pedro, pero su voz sonaba vacía, perdida entre ecos que no respondían. Las luces de las lámparas del pasillo parpadeaban, intermitentes, como si una fuerza sobrenatural estuviera tratando de advertirle. Decidió avanzar, aunque el miedo a la locura lo mantenía en vilo. Cada paso sonaba como un golpe de tambor, un recordatorio del tiempo que pasaba y de lo que podía perder a medida que la negrura lo absorbía. Una luz tenue apareció al final del corredor. Se apresuró a acercarse, confiando que sería su salvación, un camino hacia la salida de la mansión o, al menos, de la locura que lo rodeaba. Con cada paso, la luz se hacía más brillante, como un faro en la tormenta, prometiendo refugio. Al llegar a la puerta iluminada, se detuvo. Detrás de él, el murmullo se había intensificado. Un grito desgarrador, el mismo que había escuchado antes, reverberó en el aire. «Pedro». Se giró, y lo que vio casi le hizo caer de espaldas. Las figuras de niños, una docena de ellos, flotaban en el aire, sus ojos vacíos como las muñecas, extendiendo sus manos hacia él. La habitación se llenó de un eco incesante, sus oraciones susurradas componían una canción de tristeza y desesperación. La luz resplandecía intensamente, pero ahora parecía como una trampa, un imán para el horror que lo rodeaba. Sintió una ola de desesperación que le apretaba el pecho. ¿Qué querían de él? Pedro se retiró lentamente, las sombras comenzaron a acercarse como serpientes amenazantes, llenas de resentimiento, y supo que no podía escapar tan fácilmente. «No puedo quedarme aquí», pensó, mientras avaliaba la última opción. Pero en la penumbra de la mansión, un nuevo susurro se levantó, cargado de una alerta horrible. «Espera, ¿qué hay detrás de ti?». Era un mensaje claro, pero ¿podía darse el lujo de volverse? ¿Podría enfrentar lo que el pasado quería revelarle? Con el corazón golpeando ferozmente, hizo lo que nadie más lo haría, se giró, listo para desafiar su destino. La pregunta llameante permanecía en el aire, mientras el tiempo se congelaba. ¿Sería capaz de desentrañar los misterios que lo consumían o caería, como los demás, convertido en un susurro más de esa antigua casa? Un aire helado invadió la sala, y Pedro sintió que las sombras se contraían a su alrededor. Se dio la vuelta, y la vista que tuvo lo paralizó. Detrás de él, el espejo, ahora más que un simple reflejo, era una ventana hacia un mundo imposible. Lo que antes había sido su propio rostro, surcado por la angustia, se transformó en el de un niño. Un niño con un rostro marcado por el horror, las lágrimas frescas trazando caminos por sus mejillas. «¡Ayúdame!», suplicó la figura, y Pedro sintió que su corazón se hundía, atrapado en el eco de esa voz tan familiar. Era como si el niño supiera de su dolor. Un instinto primario le indicó que debía ayudarlo, liberar a aquellas almas en pena. «¿Cómo? ¿Qué quieres de mí?», balbuceó Pedro, casi incapaz de articular palabras. La figura a sus espaldas dejó de flotar. En un instante fugaz, el deseo de escapar se convirtió en una necesidad desesperada de entender. Las muñecas parecen cobrar vida de nuevo, sus ojos reflejando el mismo anhelo. Un murmullo resonante se unió al lamento, creando una sinfonía trágica que apenas podía soportar. Pedro se llevó las manos a las orejas, intentando bloquear el ruido ensordecedor de su tormento físico y emocional. La luz al final del pasillo titilaba, como una esperanza traicionera, mientras las sombras comenzaban a chisporrotear. «No puedes correr», le gritaban las voces. «Eres parte de esto». Atrapado entre el deseo de salir corriendo y la urgencia de descubrir la verdad, reunió sus fuerzas y dio un paso hacia el espejo. Se sintió atraído. Un latido resonó en su pecho como un tambor, guiándolo hacia un destino que ni él comprendía. «Tienes que entender», susurró el eco del niño, «lo que ocurrió aquí». En un instante de valor, Pedro colocó su mano sobre la superficie del espejo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo al tocar el frío. La imagen del niño se distorsionó, y un torbellino de color y sonido lo absorbió en un instante. Se encontró en una habitación, similar a la suya, pero clamorosamente diferente.
Grises paredes cubiertas de dibujos garabateados de niños, fotos desgastadas dispuestas en un rincón, sonrisas borradas por el tiempo a sus pies, una antigua muñeca de trapo y botones rotos aguardaba silenciosa. Al inclinarse, el niño apareció a su lado, su rostro más real que nunca. ¿Ves? Aquí no hay paz, murmuró. Ellos nos guardan. La puerta que había visto antes se cerró de golpe tras él, y la sensación claustrofóbica lo invadió. El niño sonrió, quizás para tranquilizarlo, quizás para jugar con él. Necesitamos que lo sepas. No todos estarán de acuerdo. Pedro sintió que los ecos de esas palabras se apoderaban de su mente. Mientras el niño le hablaba, las sombras comenzaron a cobrar forma, convirtiéndose en figuras distorsionadas que parecían observarlo con un interés malicioso. Ojos vacíos que brillaban con frustración. Algunos se acercaron, como si lo invitaran a unirse a ellos, a compartir su sufrimiento. El suelo crujió bajo sus pies mientras una atmósfera de terror comenzaba a desbordarse. De pronto, una de las figuras alzó la mano, señalando algo en la habitación. Pedro siguió su mirada y se encontró con un viejo arcón, cubierto de polvo y telarañas. Lo que hay dentro es la clave, insistió la voz del niño, apenas audible entre la creciente cacofonía de murmullos. El corazón de Pedro latía como un tambor. Instintivamente, sabía que este podría ser su única oportunidad de descubrir la verdad y liberar a las almas atrapadas. Pero, al mismo tiempo, el miedo a abrir el arcón lo invadía. ¿Y si el contenido era lo que llevaba tanto tiempo esperando, o un horror inimaginable? Con el aliento contenido, se acercó al armario, enfrentándose a lo desconocido. ¿Qué habrá ahí dentro?, se preguntó, mientras las sombras comenzaban a girar alrededor de él, sugiriendo que no había marcha atrás. En el instante que estuvo a punto de abrirlo, un fuerte grito resonó en su mente: «¡No lo hagas!». Cuando sus dedos tocaron la cerradura, comprendió que el secreto de la mansión, y su propio destino, estaban a punto de revelarse. Pero, ¿estaba listo para enfrentar lo que podría salir de la oscuridad? El tiempo se detuvo una vez más. Pedro inhaló hondo, su resolución temblando en el aire. ¿Se atrevería a abrir la puerta al pasado que lo perseguía, o permitiría que esa historia continuara encerrada? Las manos frías de los niños comenzaron a rodearlo, notando su indecisión. «¡Abre!», clamaron las sombras, mientras el miedo y la curiosidad luchaban por controlarlo. Y en ese momento decisivo, Pedro comprendió que su elección podía marcar no solo su vida, sino también la de aquellos que llevaban años buscando libertad. Las manos temblorosas de Pedro se aferraron al borde del arcón, como si el viejo mueble pudiera ofrecerle algún método de escape. La fría cerradura brillaba a la luz mortecina, y el grito que había resonado en su mente aún vibraba en su pecho. «No lo hagas», retumbaba, un eco que lo advertía de un peligro inminente. Sin embargo, el susurro del niño, lleno de anhelos, emanaba con igual fuerza, instándolo a descubrir la verdad. La habitación parecía girar a su alrededor, la atmósfera palpable, densa como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Pedro apretó los ojos, respirando profundo, buscando coraje en la penumbra. «Esto es por ellos», murmuró finalmente, girando la cerradura con un chasquido agudo que resonó en el silencio asfixiante. La tapa del arcón se alzó lentamente, como si hubiera estado dormida durante un siglo. Un olor a polvo y descomposición lo golpeó al abrirlo. Dentro, un confuso mar de juguetes rotos, ropa rasgada y hojas amarillentas se amontonaban como recuerdos olvidados. Pero en el fondo, algo más grande y oscuro llamaba su atención. Un viejo diario, encuadernado en cuero agrietado, brillaba débilmente entre la desolación. Con manos titubeantes, Pedro sacó el diario, sus páginas crujieron al ser abiertas. Algunas estaban garabateadas con dibujos infantiles, otras narraban hechos de dolor y pérdida. El corazón de Pedro se encogió con cada palabra. Era un testimonio de vidas pasadas, un relato de angustia y soledad que resonaba profundamente en su propia alma. «Ellos siempre están cerca», decía una entrada, esperando. «Pero la verdad debe contarla el que escuche». Pedro sintió que las sombras se acercaban aún más, pulsando con un tipo de energía que hacía vibrar la habitación. Las figuras distorsionadas ardían en una mezcla de desesperación y anhelo, como si se alimentaran de su miedo. Estaba a punto de cerrar el diario cuando un dibujo llamó su atención, un esbozo del niño que lo había guiado, pero en el fondo, se aparecían otras sombras, muchas más. Eran rostros de otros niños, todos ellos atrapados en la misma agonía. La última página, arrugada y desgastada,
Tenía una frase en mayúsculas: aquí están nuestros nombres. Pedro sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a disolverse. La habitación, las sombras, el arcón, todo giraba. La búsqueda de la verdad se convertía en un laberinto sin salida. En su mente, la urgencia aumentaba, y comprendió que no solo tenía el poder de descubrir su propia historia, sino de revelar lo que pudo haber sido un sacrificio colectivo, algo que había quedado relegado al silencio. El niño lo miraba con una mezcla de esperanza y agonía. Tienes que encontrar lo que está unido a nosotros, le dijo, sus ojos brillantes llenos de promesas. Si lo haces, podrás darnos la paz. Sin embargo, antes de que Pedro pudiera hacer otra pregunta, la habitación se sacudió con un estruendo terrible. El suelo crujió, y los murmullos se convirtieron en un grito ensordecedor. Las sombras comenzaron a distorsionarse, casi como si se fueran a desvanecer, pero no sin antes dejar una advertencia: el pasado no se olvida. Con el diario aún en la mano, y el pánico creciendo en su pecho, Pedro se dio cuenta de que abrir el arcón era solo el principio. El misterio se había intensificado, y ahora él era el custodio de secretos que desearían permanecer ocultos. Detrás de él, un sonido sibilante invadió el aire. Ahora tú eres parte de la historia, resonó la profunda voz de las sombras, dejando claro que su propia vida estaba en juego. Cada decisión que tomara podría arrastrar tanto su futuro como el de aquellos que habían sufrido durante siglos. Con el corazón palpitando y el sentido de urgencia apoderándose de su ser, Pedro comprendió que su verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar los misterios ocultos del diario antes de que las sombras lo reclamaran por completo? En ese mismo instante, una de las fotografías que halló en el arcón resplandeció, y una imagen de lo que parecía un paisaje se superpuso en su mente. No era solo un recuerdo, era una pista. Sin dudarlo, Pedro se dirigió hacia la puerta que se cerró a su espalda, sabiendo que el camino hacia la verdad no solo implicaría descubrir sus secretos, sino enfrentarse a fuerzas que jamás imaginó que existían. ¿Tendría el valor para afrontar lo que quedó enterrado en el pasado? El aire se volvió aún más pesado mientras Pedro atravesaba la puerta. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La mansión crujía como si estuviera viva, sus paredes susurrando historias antiguas, pero él ya no podía retroceder. Aferrando el diario como un amuleto en su pecho, avanzó con cautela hacia el oscuro pasillo. Las sombras danzaban a su alrededor, y con cada paso que daba, parecían acercarse más, murmullando palabras inaudibles que helaban su sangre. La fotografía que había visto en el arcón brillaba intensamente en su mente. ¿A dónde lo llevaría esa imagen? Pedro sintió que la urgencia lo empujaba. Era como si el destino llamara su nombre. De repente, una puerta se abrió de par en par al final del pasillo, revelando una habitación iluminada por un fulgor tenue que hacía titilar el polvo en el aire. Se acercó despacio, y al cruzar el umbral, el olor a madera vieja y cera derretida le golpeó el rostro. Las paredes estaban cubiertas de retratos polvorientos, todos con miradas tristes, como si fueran testigos de un sufrimiento eterno. En el centro de la habitación, una mesa de madera maciza sostenía un objeto que hizo que el corazón de Pedro se detuviera por un instante. Eran muñecas, muchas muñecas, todas con caras desvanecidas y rotas, pero algunas conservaban un brillo en los ojos que parecía seguirlo, observándolo con una mezcla de curiosidad y desesperación. Tienes que entender, decía el niño en sus pensamientos, las muñecas son parte de nosotros. Pedro recordó el diario y se acercó a la mesa, sintiendo que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando notó que una de las muñecas tenía un pequeño collar de perlas alrededor del cuello. Las perlas parecían resplandecer con una luz interna. Esto es mi conexión, pensó, ya que no solo miraba las muñecas, sino que sentía el eco de sus historias, sus deseos de ser escuchadas. Con un movimiento rápido, tomó la muñeca y sintió una corriente de energía fluir de ella, como si su esencia se fusionara con la suya. De repente, imágenes comenzaron a inundar su mente, risas de niños que jugaban, ecos de una vida perdida, y la imagen del paisaje de la fotografía se hizo más clara. Era un punto de referencia, un lugar escondido donde las verdades podrían ser reveladas. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, el aire en la habitación se enfrió, y una sombra oscura emergió de las esquinas, tomando forma. No deberías haber venido aquí, resonó una voz profunda, arrastrándose por la habitación como un viento helado. Las muñecas comenzaron a vibrar, emitiendo un murmullo colectivo de advertencia. Pedro sintió el terror apoderarse de él. La conexión que había sentido era ahora una trampa. La sombra se movía rápidamente, acercándose con una velocidad sobrenatural, mientras sus ojos apasionados se clavaban en los de Pedro. El pasado no se olvida, pero tú tampoco deberías estar aquí,
susurró la sombra con una risa escalofriante desesperado. Pedro comprendió que su búsqueda de verdad estaba a punto de desatar un horror que podría consumirlo. Enfrentando el descabellado temor, apretó la muñeca fuertemente en su mano, sabía que debía actuar. Tendría el valor de confrontar aquello que el tiempo había intentado ocultar, o su curiosidad lo llevaría a un destino más oscuro del que había imaginado. La sombra se abalanzó sobre él, y en un momento de pura adrenalina, Pedro sintió un deseo incontrolable de desentrañar ese misterio. Cuando la silueta negra se acercaba cada vez más, logró girarse hacia la resolución de su destino, preguntándose si las muñecas en la mesa conseguirían liberarlo o arrastrarlo a su perdición. ¿Sería capaz de salvar no solo su vida, sino también el alma de aquellos que habían quedado atrapados por la historia? El tiempo parecía detenerse cuando Pedro enfrentó a la sombra voraz. La oscuridad se lanzó hacia él como un depredador acechando a su presa, y el corazón de Pedro latía con fuerza, un tambor de terror. Sin pensar, levantó la muñeca, la única conexión tangible con aquel pasado inquietante. «Aléjate», gritó, aunque su voz temblaba, como si las palabras mismas estuvieran llenas de miedo. La sombra se detuvo repentinamente. Una onda de energía oscura se arremolinó a su alrededor, y por un instante, Pedro percibió un titilante reflejo de lo que alguna vez fue, una criatura quizás perdida, como él, atrapada en su propia historia. La muñeca en su mano comenzó a vibrar, y las perlas del collar emitieron un resplandor que iluminó la habitación con un fulgor tenue y cálido. «¿Quién eres?», preguntó Pedro, su voz baja pero firme, desgastada por la confusión. «¿Por qué estás aquí?». Con una risa helada, la sombra se retorció, y en su interior, Pedro sintió una especie de tristeza que superó su horror. «Soy lo que fuiste, lo que temes ser. Un eco del pasado, un recordatorio de que la verdad nunca muere». Las muñecas vibraron más intensamente, y sus ojos de porcelana parecieron llenarse de lágrimas, reflejando el sufrimiento de su existencia. Desesperado, Pedro dejó caer la muñeca sobre la mesa. «No quiero ser parte de esto». Pero había algo en el aire que lo sujetaba, que lo mantenía incrustado en ese lugar lleno de secretos y sombras. La voz de la sombra resonaba en su interior, confundiéndolo aún más. «Escucha, niño de un nuevo amanecer. Si quieres deshacerte de este ciclo, deberás enfrentar tus propios miedos. Cada muñeca es un fragmento de la historia que la gente olvidó. Cada historia es una oportunidad de redención». Las muñecas empezaron a murmurar en un idioma olvidado, y Pedro sintió que su corazón se encogía. Las historias, los ecos de risas y llantos, lo rodeaban, capturando su atención. Sin advertirlo, su curiosidad nació de entre las cenizas del miedo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, ya casi inaudible, como si hablara a sí mismo. «Encuentra la verdad tras cada rostro, la esencia detrás de cada risa». La sombra tomó una forma más definida, un niño que miraba a Pedro con ojos suplicantes. «Solo así podrás romper la maldición que nos une a este lugar». La habitación cambió, las sombras parecieron disolverse, revelando aspectos olvidados de la mansión. Las muñecas giraron hacia él, como si lo alistaran para una tarea que ni él sabía si podría llevar a cabo. «¡Qué maldición!». El miedo volvió a elevarse en su pecho, pero el deseo de desenterrar la verdad lo empujó. Fue entonces que Pedro vio, cerca de la entrada, una puerta apenas visible. Una leve luz parecía filtrarse por las rendijas, como un faro en medio del caos. Su mente se detuvo en el dilema, seguir el camino de la verdad o volver atrás, donde la sombra aún acechaba. El susurro de los ecos lo envolvía. «Ve, solo así podrás salvarnos». Con el corazón retumbando en su pecho, Pedro dio un paso hacia la puerta, sin saber si sería su salvación o su condena. La sombra lo contemplaba, esperando su elección. Al mismo tiempo, sentía como las muñecas, sus ojos vacíos y tristes, lo instaban a avanzar. El sudor caía por su frente mientras la incertidumbre se convertía en certeza. Abrir esa puerta podría desatar una revelación, o quizás lo conduciría a un abismo aún mayor. ¿Podría soportar la verdad que aguardaba más allá de ese umbral? ¿O la historia lo atraparía por fin entre sus dolorosos recuerdos? Cada paso hacia la luz lo llevaba más cerca del abismo, y mientras se acercaba a la puerta, una pregunta retumbó en su alma: ¿qué horror encierra el pasado y qué secretos se revelarían cuando finalmente cruzara ese límite? El corazón de Pedro palpitaba desenfrenadamente mientras se acercaba a la puerta, una barrera que ocultaba todos los secretos de la mansión. La luz que se filtraba por las rendijas parecía danzar, burlándose de su terror y su curiosidad. Con cada paso,
sentía cómo las muñecas lo observaban, sus ojos vacíos llenos de historias no contadas. Al llegar a la puerta, extendió la mano, temblorosa, y la empujó suavemente. El crujido de la madera lo sobresaltó, su eco resonó en la quietud del lugar, como si todo estuviera esperando el momento en que cruzara el umbral. Con un giro, la puerta se abrió, revelando una habitación polvorienta, llena de sombras alargadas que danzaban a la luz tenue, como espectros fugaces. Dentro, se sintió abrumado por la soledad. Despojada de muebles, la habitación tenía solo un viejo espejo cubierto de telarañas que parecía estar allí, vigilando silenciosamente. Pedro se acercó con cautela, el aire pesado de una mezcla de nostalgia y miedo. En la superficie reflejada, la imagen que le devolvía no era solo la suya, entre las sombras, se distinguían otros rostros, niños, adultos, rostros perdidos que parecían mirar a través de él, como si fueran parte de su historia trunca. «Debes reconocerlos», susurró una voz. El eco de la sombra reverberó en su mente, mezclado con el murmullo de las muñecas. «Ellos son la clave. La verdad que buscas». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran esos rostros? ¿Qué conexión tenían con él? La incertidumbre le aferró el pecho, como si una mano fría estuviese envolviéndolo. «No sé si puedo», murmuró, la voz casi ahogada por el miedo. Pero cuando su mirada se fijó más intensamente en el espejo, un rostro emergió del fondo, un niño con ojos grandes y tristes. Era él, pero también era otro, uno atrapado en una encrucijada de tiempo y emociones. Pedro sintió que el pasado lo arrastraba, un tirón intenso que lo conducía hacia el objeto de su sufrimiento. eres tú en otro tiempo», dijo la sombra, su voz ahora un susurro atenuado. «Tus decisiones te han llevado a este momento. El miedo que sientes es lo que te ha mantenido alejado de quienes eres realmente». Las muñecas en la otra habitación murmullaban, y Pedro comprendió que cada una de ellas guardaba un fragmento de la verdad. Con un nuevo propósito, retrocedió, sintiendo el impulso de explorar más lejos de aquel espejo fantasma. Seguiría los ecos, los murmullos de las muñecas, como mapas trazados a través de una historia compartida. Con cada paso que daba, el pasado comenzaba a revelar sus secretos, cada rincón de la mansión contaba una historia desgarradora, llena de risas y lágrimas. Pedro se dirigió hacia el siguiente pasillo, donde una luz más intensa parecía llamarlo. Una anciana muñeca, con un ojo agrietado, le sonrió desde una estantería. «Escucha, todo lo que has temido conocer está en las historias que guardamos», dijo, su voz un hilo de esperanza. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la atmósfera se cargaba de una carga palpable, como si la casa misma aspirara por liberarse de sus cadenas. «Encuentra la muñeca perdida. Ella es la clave para romper el ciclo». Al pronunciar esas palabras, un viento gélido recorrió la casa, y la luz en el pasillo comenzó a parpadear. Pedro sintió una urgencia, una presión en su pecho que lo empujó hacia adelante. Sin embargo, del otro lado del corredor, un crujido escalofriante lo hizo detenerse en seco. Algo acechaba en la penumbra, y su corazón se detuvo en ese instante. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz entrecortada. En ese momento, un rostro familiar se asomó entre las sombras, parpadeando como un destello de luz en la penumbra. Era un conocido, alguien de su historia que jamás había esperado ver en ese lugar. ¿Qué le revelaría? ¿Quién era esa muñeca perdida que podría cambiarlo todo? El misterio se intensificaba, y Pedro se dio cuenta de que cada respuesta podría traer más preguntas, más oscuridad, más verdad. En ese instante, con el miedo a flor de piel, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pedro parpadeó, tratando de ajustar la vista a la penumbra. Allí, envuelto en sombras y recuerdos, se encontraba Ramón, su amigo de la infancia. La sorpresa hizo que el pulso de Pedro se acelerara aún más. Ramón, su voz era un susurro incrédulo. ¿Cómo podía estar allí? Pero la inquietante atmósfera lo llevó a cuestionar rápidamente su sentido de la realidad. Ramón, con su característica sonrisa, ahora se veía apagado, casi espectral. «No es el lugar para que te reencuentres con los recuerdos». Sus palabras parecían flotar en el aire pesado, volviendo a traer el eco de la voz de la sombra que lo había asesorado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Pedro, sin poder controlar el temblor en su voz. Ramón se hizo a un lado, revelando un paisaje de muñecas que parecían cobrar vida, mientras las cajas viejas crujían bajo su propio peso.
La verdad es más oscura de lo que imaginas. Vine a advertirte. La atmósfera se volvió tan densa que Pedro casi podía sentirla. Recordó los días en los que Ramón le había hablado de aventuras, de descubrimientos y de cómo siempre habían querido explorar lugares abandonados. Pero esto era diferente. Esto no era una aventura, era una condena a lo desconocido. ¿Advertirme de qué?, inquirió Pedro, cada palabra cargada de un miedo que luchaba por no mostrarse en su rostro. Porque el ciclo de sufrimiento no terminará hasta que encuentres a la muñeca perdida. Pero cuidado, amigo. No todo lo que encuentres aquí te dará respuestas. Algunas verdades están ocultas con más que polvo. Sin tiempo para pensar, Pedro sintió la urgencia de avanzar, impulsado por la angustia y la necesidad de comprender. El crujido del piso de madera bajo sus pies resonaba como un tambor, una llamada a descubrir el secreto que aquella mansión había guardado por generaciones. Pero antes de que pudiera moverse, el rostro de Ramón se desvaneció lentamente, como una imagen que se desdibujaba en un viejo televisor. «Espera», gritó Pedro, extendiendo la mano, pero el eco de su voz quedó atrapado en las paredes. Sintiéndose más perdido que nunca, miró en dirección a la luz que había visto antes. Era un faro de esperanza en medio de la confusión, aunque también había un rastro de miedo. A medida que avanzaba, el aire se espesaba con un frío inquietante, los susurros de las muñecas se intensificaron, como si su aliento helado se convirtiera en un canto de advertencia y anhelo. Mientras se acercaba a la luz, la imagen de la muñeca aparecía en su mente, una figura rota, perdida, envuelta en secretos. De repente, un grito desgarrador resonó en el fondo, un sonido que parecía venir de la pared misma. El corazón de Pedro se detuvo de nuevo. «Pedro», gritó una voz familiar, pero distorsionada. Sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, paralizándolo en su lugar. «Hazlo por ellos». ¿Lo decía por Ramón? ¿Por los rostros que había visto en el espejo? Con cada pulsar de su corazón, la necesidad de actuar crecía. Se dio cuenta de que el pasado reclamaba ser escuchado y que el eco de las muñecas lo guiaba hacia su destino. Sin más tiempo que perder, corrió hacia la luz. Pero justo cuando alcanzó el umbral, una sombra oscura emergió frente a él, bloqueando su paso. Era un ser amorfo, un guardián de aquellos secretos, y sus ojos relucían con un hambre antigua. «No puedes escapar de lo que eres», dijo, su voz un eco de profundidades olvidadas. En ese instante, Pedro supo que estaba en el centro de una tormenta que desafiaba sus límites. ¿Podría realmente encontrar la muñeca perdida? Y, si lo hacía, ¿qué salida habría de esta pesadilla que amenazaba con consumirlo por completo? La pregunta lo atravesó, dejando una huella de inquietud en su mente. En la oscuridad, los secretos se atenuaban en un mar de sombras, y la verdad que tanto temía podía estar al alcance de su mano. ¿Lograría confrontar sus propios miedos y descubrir el verdadero significado del ciclo que lo mantenía atrapado? La oscuridad parecía reírse, esperando su respuesta. Pedro sintió como la sombra ante él se retorcía, como si fuera una extensión de sus propios temores. Las palabras del guardián se deslizaron en su mente como una serpiente, enrollándose en su corazón con el veneno del pánico. «No puedes escapar de lo que eres». La sombra parecía alimentarse de su ansiedad, fortaleciendo su presencia en la entrada donde Pedro buscaba desesperadamente la luz. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz quebrándose, resonando en el vacío, mientras el guardián proyectaba una energía opresiva que hacía que su pecho se sintiera pesado. Con un movimiento rápido, la sombra alzó una de sus extremidades amorfas, apuntando hacia una habitación oscura al final del corredor. «Tu respuesta está allí. La muñeca está esperando, pero ten cuidado. Lo que encuentres no será lo que esperas». Pedro tragó saliva, sintiendo las palpitaciones de su corazón retumbar en sus oídos. La luz al final del pasillo parecía más intensa, de algún modo prometiendo respuesta, pero también un abismo de incertidumbre. Sin poder resistir más, se lanzó a la carrera hacia la entrada de la habitación, sintiendo que cada paso lo alejaba del miedo que lo estaba consumiendo. Al cruzar el umbral, se encontró en una sala cubierta de polvo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como cuerpos enterrados en un oscuro silencio. La luz, al filtrarse por las ventanas rotas, creaba un espectáculo de sombras danzantes que se construían y destruían en un instante. Aquella atmósfera era a la vez mágica y aterradora. En el centro de la habitación, una vitrina antigua destacaba. Su cristal estaba roto, y dentro de ella había una muñeca. Aparecía descolorida,
con los cabellos enredados y la mirada vacía. Pero, maldición, algo en su expresión pareció cambiar al compás de su llegada. Era como si el alma de alguien estuviera atrapada en aquel juguete olvidado. «Es ella», susurró Pedro, acercándose con cautela. Un peso en su pecho le advertía que tocara con precaución, que sus manos no deberían rozar la superficie del cristal roto. Pero la necesidad de entenderlo llevó a agacharse, su aliento formando nubes en el frío ambiente, mientras sus dedos temblorosos trataban de despejar el polvo de la muñeca. De repente, la sombra lo siguió hasta la habitación, susurros cargados de lamentos resonaban desde las paredes. «No debes tocar eso», un murmullo, una advertencia un tanto emocionada, pero la atracción hacia la muñeca resultaba irresistible. Tan pronto como su dedo tocó el cristal, el suelo tembló como si la casa fuera un barco en medio de una tormenta. Pedro retrocedió, tambaleándose. Las sombras comenzaron a arremolinarse alrededor de él, y comprendió que había despertado algo que debería haber permanecido dormido. «¿Por qué no me lo dijiste, Ramón?», gritó hacia el vacío, buscando respuestas en los ecos de su voz. La habitación crujía, y la muñeca comenzó a vibrar, como si un poder ancestral estuviera despertando. De pronto, se escuchó un grito desgarrador que pareció venir de su propia garganta. «Pedro», resonó de nuevo, pero esta vez con una intensidad abrumadora, exigiendo su atención. Era como si el pasado, las promesas y los secretos se desgarraran al mismo tiempo. Entre susurros de agonía, las muñecas del resto de la casa comenzaron a moverse, como si tomaran vida. El terror se apoderó de él. Sin embargo, en su mente, algo hizo clic. Esa voz. La verdad lo golpeó como un rayo. «Es mi madre», pensó, recordando su risa, sus historias, como le había hablado de la muñeca que siempre perdía. Oles en la memoria comenzaron a cerrarse. En un instante, el tiempo se congeló. Con temor y esperanza, Pedro comprendió que encontrar a la muñeca era solo el primer paso. La clave para romper el ciclo, para liberar a quienes habían sido atrapados, estaba más allá de lo material, en sus propias elecciones, en su valentía para enfrentar su historia. Justo cuando esa comprensión brillaba en su mente, la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo con prisas. «No escaparás». Fue un momento, un instante de pausa. La luz titiló, su mente estalló con posibilidades. Debería pelear, lucha por la verdad. Las preguntas y el terror chocaban entre sí en su cabeza. La batalla por el destino apenas comenzaba. La muñeca brilla en el ángulo de su visión, cada temblor, cada lamento alrededor le decía que la verdad estaba al alcance, pero ¿estaba preparado para enfrentarse a su pasado y todo lo que ello implicaba? El eco de sus decisiones resonó con fuerza. La puerta estaba abierta para una travesía aún más profunda. ¿Tendría el valor suficiente para pasar y descubrir lo que realmente se ocultaba detrás de las sombras? Pedro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sombra continuaba acechándolo, su voz resonante llenando la habitación con un eco aterrador. «No escaparás de lo que eres». La advertencia se sentía como un peso en su pecho, bloqueando su respiración. La muñeca que había encontrado brillaba débilmente, como si respondiera a su angustia. De repente, recordando las palabras del niño, comprendió que todo lo que había vivido hasta ahora no era solo una pesadilla, era una lección. Tenía que enfrentar sus miedos. «Soy parte de esto», se murmuró, dándose fuerzas. Con un movimiento decidido, se acercó a la muñeca, sintiendo un impulso feroz. Con las manos temblorosas, tomó el cristal roto, pero esta vez no sintió temor. En cambio, sintió una conexión profunda con ella, como si la historia de su vida estuviera entrelazada con la suya. «Debo descubrir la verdad», se dijo, empujando el miedo hacia un lado. Al tocar la muñeca con confianza, el suelo pareció resonar, y la luz que emanaba de ella comenzó a intensificarse. Las sombras a su alrededor se convulsionaron, como animales asustados, retrocediendo ante el fulgor. «Detrás de cada sombra hay una historia que necesita ser iluminada», pensó, mientras la muñeca temblaba con una energía vibrante. Los recuerdos lo asaltaron, llenándolo de una mezcla de dolor y nostalgia. Imágenes de su madre y de su infancia aparecían ante él como un viejo filme. «No todas las historias son tristes», recordó, sintiendo su risa en el estómago. Tantas veces había sido contada por ella, sobre cómo los recuerdos abrazaban las risas de los que amamos, incluso más allá de su ausencia. Esa conexión se hacía más fuerte, no solo con los que habían sufrido en la mansión, sino con todos los que había perdido. «Nos debes la verdad».
susurró una voz, el eco de los niños flotando a su alrededor. Pedro sintió una oleada de unidad. El amor, la esperanza y la valentía fueron llamándolo. En ese momento frágil, comprendió que tendría que abrir su corazón, perder su sobrenombre de soldado quebrado. Tenía que mostrar su alma desnuda y permitir que cada lágrima ahogada fluyera para sanar las heridas de los que lo precedieron. «Lo haré», gritó, y su voz resonó con fuerza en la habitación. Con determinación, alzó la muñeca por encima de su cabeza. La luz final brotó, un rayo de sol que atravesaba la oscuridad. Las sombras gritaban, una mezcla de miedo y sorpresa, no podían soportar la revelación que el espejo antiguo comenzó a vibrar y las figuras de la habitación empezaron a desvanecerse en una explosión de colores, los rostros de su madre, de los niños, de aquellos atrapados en la mansión se entrelazaban en un baile luminoso. Las muñecas en la sala, lejos de ser objetos inanimados, revelaron su humanidad. Eran ecos de recuerdos y de la vida que había existido, ahora liberados, transformándose en ondas de luz. Pedro sintió un abrazo cálido a su alrededor, como si cada alma en pena lo envolviera en amor y aceptación. «Estamos libres», gritó el niño, ahora evidente, iluminando el espacio con la sonrisa más pura. Con cada palabra, el ciclo de tristeza y dolor que había mantenido cautivas a tantas almas se desvanecía. A medida que la luz se disipaba, la mansión aprovechaba el momento para transformarse. Las paredes desgastadas cobraron vida, llenándose de colores vibrantes, borrando la oscuridad que tanto había amenazado. Pedro se sintió aliviado, como si un peso gigante se hubiera levantado. Las sombras se habían desvanecido, y la casa recuperó su esencia. Tiempos difíciles aún lo aguardan, pero Pedro, ya no quebrado, se dio cuenta que las heridas son parte de su viaje. Al abrir la puerta de la antigua mansión por última vez, una brisa suave acarició su rostro, como un símbolo de nuevos comienzos. En la lejanía, pudo escuchar el canto de una risa familiar. Su corazón se llenó de paz mientras se alejaba, sabía que había cumplido su misión, no solo salvando las almas atrapadas, sino también liberándose a sí mismo. La mansión ya no era un mausoleo del miedo, sino un faro de esperanza donde cada historia contada ahora brillaría eternamente. Y así, amigos, aquí termina esta increíble historia. Si te ha impactado, ahora es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Juntos construimos comunidad,